El tiempo desde esta mañana ya en toda la programación de M Medios para recordar distintos momentos de aquel 29 de abril de 2003 cuando el agua del río Salado entró a la ciudad de Santa Fe sin pedir permiso, ¿no? Y dejó una huella para siempre. Está en línea el padre Marcelo Blanche. Marcelo era... ahora es el párroco de la Basílica de Guadalupe, pero en ese momento estaba en el barrio Centenario, que es uno de los barrios que se vio arrasado por el agua. Seguramente tiene muchos recuerdos para compartir de aquel momento, ¿no? Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por este ratito para charlar. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, gracias a ustedes por el contacto. Y bueno, yo decía, mirá el horario en que me llaman. El 29 de abril, sí, a las 5 de la tarde, el barrio Centenario empezaba a vivir ese momento tan difícil, ¿no? Que está en la memoria, en algunas heridas que todavía quedan, y bueno, y ese momento tan difícil que nos tocó vivir. Yo recientemente asumía la parroquia, un cura nuevo era. ¿Cura nuevo de la parroquia San Jerónimo? Exactamente. Ajá. En ese momento abarcaba el Varadero Sarzotti, el barrio Centenario con la capilla Itatí, el Fonavi, que está atrás de la cancha de Colón, y la parroquia San Antonio de Padua y barrio Chalé. Así que yo viví cada barrio con una experiencia totalmente distinta, ¿no? Porque barrio Chalé 20 días estuvo el agua. En la JJ Paso estuvo delante en la avenida, ¿no? El Centenario 36 horas, el Fonavi, la planta baja inundada, los otros pisos no, pero quedaron aislados. Y Varadero Sarzotti no entró el agua, pero quedó aislado también. Así que era cada barrio, cada familia, una sensación distinta de escuchar historias, ¿no? Porque ahí empezaron, bueno, a aparecer todo lo que significaba que tengas que irte de tu casa, no porque te mudás, no porque compraste otra casa, no porque tenés que desalojar, sino porque el agua entró. Entonces era una situación impensada el 29 de abril al mediodía en el Centenario. Claro, unas pocas horas antes. Sí. Una hora antes se decía, bueno, que al Centenario no iba a pasar nada, que se queden tranquilos, que bueno, el agua estaba entrando, pero no iba a llegar a tanto. Y por eso a esta hora yo recuerdo, ¿no?, haber salido a la avenida JJ Paso y empezar a ver gente que venía de barrio Chalé, del Centenario, así en esa desesperación de decir, bueno, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hijos? Se fueron para allá, nos separamos, y empezar a escuchar eso, ¿no? Nos separamos, no sé dónde estará, padre, puede hacer algo, ese deseo, ¿no?, de padre, ¿qué pasó? ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? O sea, esas expresiones que sonaban en la gente, ¿no? Ahí me quiero quedar, padre, si me permite, porque aprovechando que es el testimonio de un sacerdote, le quiero preguntar, porque seguramente muchos se acercaron a usted y le habrán preguntado, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios nos manda esto? ¿Qué mensaje hay desde el punto de vista cristiano, ¿no?, para entender por qué Dios no se apiadó de los santafesinos en un momento tan particular como muchos lo pueden haber interpretado? Viste que en cada catástrofe, ya sea en esta que fue de la ciudad o en cada situación dramática personal, siempre aparece ese deseo de Dios, ¿no? O decir, Dios, ¿dónde estás en este momento, no? Yo lo que opté en ese momento, más que dar respuestas teóricas, decirle, bueno, mira, abrimos la puerta de la iglesia, abrimos la puerta de la escuela, vení, quédate acá y te vamos a traer todo lo que necesitas para sobresalir esto, ¿no? Que seguir adelante, ¿no? Porque en un estado así, cualquier respuesta teórica me parecía que era insuficiente, porque la persona estaba con ese deseo de descargar esa bronca, pero al mismo tiempo la necesidad de que alguien lo abrace, que alguien lo escuche. Entonces opté por eso, ¿no? Que esa presencia de Dios la opté por abrir una puerta de la iglesia. La parroquia San Antonio se llenó de gente en esa primera noche. La escuela San Antonio también abrió sus puertas. Entonces dijimos, bueno, acá empecemos a buscar y a
y a darle de cenar, porque era lo primero que se nos ocurrió a las personas, porque empezó a llegar gente cercana a la parroquia que decía, bueno, padre, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo podemos ayudar? Y bueno, y ahí saltó la generosidad maravillosa de la gente, ¿no? Así como surgieron cosas feas, porque bueno, siempre en estas cosas aparece también aquel que quiere aprovechar la oportunidad, también apareció la generosidad de muchas personas que vinieron y dijeron, bueno, padre, ¿cómo lo ayudamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita? Y bueno, y ahí empezó toda una cantidad de días y horas de personas que se acercaban trayendo algo para hacer una comida. Me acuerdo, en esa noche del 29 de abril llegó una persona con hipotermia, que bueno, había alguien ahí que sabía, y bueno, trae un balde con agua caliente y le metieron los pies en el agua caliente y todas esas cosas que uno yo no tenía idea de esas cosas, y bueno, pero empezaron esas ayudas, ¿no? Que realmente fue una ayuda del pueblo santafesino, ¿no? Y bueno, después el país, porque ya esto fue el 21 de abril, el 30 de abril me acuerdo que cuando estábamos ahí viendo cómo la imagen de una canoa por la JJ Paso, yo decía, sí, locura, ¿cuándo esto lo íbamos a ver? Ni en películas lo podíamos ver, ¿no? Pero esa mañana pasó una canoa y en un momento escucho una explosión y que el agua empieza a detenerse. Yo como, bueno, sanjavierino, que bueno, siempre en San Javier las inundaciones aparecían, siempre nos decían, ¿no? El agua llega a su pico, permanece un tiempo en eso y empieza a bajar, porque hasta que no llega al pico el agua sigue avanzando, ¿no? Y cuando escuché esa explosión y vi que no seguía avanzando el agua y media hora no avanzaba, dije, bueno, acá empecé a ver ese horizonte de decir, bueno, no va a seguir avanzando de acá. Bueno, después me enteré que habían dinamitado la Mar Argentino, que estaba Reutemann en ese momento de gobernador, dinamitaron ahí atrás en el Centenario y el agua poco a poco empezó a salir, ¿no? Claro, de hecho el Centenario fue el primer lugar donde empezó a bajar el agua justamente por efecto de esto que usted menciona, ¿no? Dinamitan la circunvalación. Entonces, por eso digo, cada barrio lo vivió, pero que te entre el agua ya te destroza todo, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, ¿y en la parroquia qué pasó, padre? Porque, bueno, uno conoce muchas historias, ¿no? De las imágenes, de las cosas que algunas aparecieron en su lugar sin prácticamente haber dejado rastro del agua que había estado durante tantos días. La imagen que a mí realmente me conmovió dentro del drama que era la inundación, cuando fuimos a la capilla Itatí, que está en pleno barrio Centenario. Los que conocen el barrio Centenario, está al fondo del barrio una capilla de Nuestra Señora de Itatí. Cuando entro, bueno, por supuesto todos los bancos dado vuelta, todo, y la marca del agua llegaba a los pies de la Virgen, o sea, la Virgen como que la Virgen detuvo el agua, era la imagen que decíamos los que estábamos ahí en la capilla. Cuando entramos tuvimos que hacer fuerza con la puerta, primero porque estaba hinchada y porque estaban los bancos contra la puerta. Como el agua iba saliendo, iba llevando los bancos. Y cuando empezamos a tratar de sacar un poco los bancos, levantamos la mirada, vimos la imagen de la Virgen intacta, que estaba ahí en la pared, y el agua, la marca del agua, a los pies de la Virgen, ¿no? Entonces dijimos, mirá, la Virgen detuvo, hasta acá llegó el agua, y después empezó a irse, ¿no? Esas imágenes que vos decís, que van... ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios acompañó con esto, la Virgen puso su manto. Por eso aparece toda esa mezcla de sentimientos religiosos, ¿no? Porque uno realmente tiene derecho a enojarse con Dios, porque ¿cómo permitís esto, no? Pero después al mismo tiempo uno dice, bueno, nos sacó adelante, hoy como familia volvemos a estar juntos, podemos, entonces, como parroquia, como comunidad, pudimos brindar algo, ese apoyo, ese abrazo. Ese calor, porque hacía frío, esos días de otoño con esa... No sé si se recuerdan, pero claro. Cómo no. Llovinas, muchos días con lluvia, sí. Estos días grises que voy a decir, por Dios, cómo cuesta vivir estos días, y encima
sin nada. Entonces, Sí. eso, ¿no? Y después, bueno, el 1 de mayo ya fue un día de sol, que ahí, bueno, ya empezó toda la movida. Y fíjate vos cómo son las cosas. El 3 y 4 de mayo, en el 2003, fue la fiesta de Guadalupe. Me estaba acordando de eso y que Arancedo se había preguntado, ¿no? Si hacer o a no hacer la peregrinación por todo lo que había sucedido. Exacto. Y que bueno, mucha gente por supuesto no pudo acercarse de los barrios, de todo el cordón oeste por esta situación. Entonces, viste, vos empezás a unir cosas y decir, bueno, está ese enojo con Dios, podríamos decir, pero bueno, después se salió adelante, ¿no? Y yo hoy estaba hablando con una persona del barrio San Lorenzo que perdió todo, y justamente hablábamos de la fuerza interior que Dios da como para sobreponerte y seguir. Porque, bueno, era un muchacho ya más grande, pero era un niño que iba a la escuela San Antonio, pues empezamos a hacer memoria de este día, y me decía que él iba a la escuela San Antonio, que era el barrio San Lorenzo, y que, bueno, el agua le llevó todo. Pensaba en los padres de él, porque, bueno, él era chico, pero los padres que habían hecho todo, y, bueno, tenemos que seguir adelante, saliendo. Esas historias de supervivencia, podríamos decir, ¿Y sí? de esa fortaleza que hay en la persona ante momentos críticos, ¿no? Dramáticos que se viven. Seguro que, y en esto nos atravesó a todos, o a muchos por lo menos, en la ciudad de Santa Fe. Yo creo que nadie quedó alejado de esta realidad, porque o te tocó con el agua en vivo y en directo en tu propia casa, en tu propia familia, o te tocó con gente conocida, ¿no? Entonces, como que también esto nos movió el piso, o te movió la estantería, como se dice habitualmente, y te reacomoda las prioridades, ¿no? Porque me imagino que después de todo eso, también usted habrá recibido como guía espiritual de mucha gente este tipo de observaciones, ¿no? De volver a valorar cosas que a lo mejor antes no se valoraban. Ante la pérdida se valora lo esencial, porque ahí uno descubre que, bueno, uno por esta cuestión humana, ¿no? Guardás muchas cosas y ante eso que no podés recuperar nada, te quedás con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es la vida, la familia, los hijos, volver a la casa y empezar a reconstruirla o volver a armarla. En mi caso, bueno, la capilla. ¿Cuánto tiempo le llevó, padre, reconstruir las capillas que tenía a su cargo? Mira, se iban haciendo de a poco porque, bueno, también estaba esa promesa del gobierno de ese dinero que fue llegando, no me acuerdo bien en qué momento llegó, pero se llevó el volver a ponerla así linda como uno quiere ver a la iglesia, sí. Y un año llevó. Primero porque justo nos agarró la temporada otoño-invierno, donde costaba que se sequen las paredes, entonces había que esperar, uno iba... Ni pintar se podía, sí. No, por eso no se podía hacer nada, había que esperar a que pase el otoño y el invierno, porque las paredes estaban todas húmedas, ¿no? Entonces el mejor consejo era sacar el revoque y dejar que los ladrillos se sequen. Y después las aberturas también, algunas aberturas directamente las de madera, algunas ya no aguantaban y había que reemplazarlas. Después los revoques, cielos rasos, entonces todo eso iba de a poco porque a medida que lo permitía la pared o el tema de la construcción, como estaba hecho, que permitía avanzar, porque todo era tan húmedo y aparte lo terrible que es el agua, porque estando, aunque sea en Centenario, que estuvo poco tiempo, poco tiempo en el sentido que estuvo solamente 36 horas, igual el agua penetra y deja la mugre, ¿no? De después limpiar las paredes, era ese otro tema. Y ni que hablar de lo que fue el barrio Chalé, San Lorenzo, donde el agua estuvo 20 días. Yo me acuerdo al barrio Chalé, entré en canoa, el 1 de mayo era la fiesta del barrio Chalé San José Obrero, el viernes, que ese día, bueno, no lo pudimos celebrar, en canoas entre ese barrio. Dije, consígueme una canoa y quiero por lo menos el 1 de mayo, que es la fiesta patronal, recorrer, a ver, aunque sea recorrerla así, en el agua, ¿no? Y una sensación tan impensada,
Y entonces, bueno, volví a entrar el 18 de mayo, por eso dije 20 días estuvo el agua. Tal cual. El 18 de mayo, y tengo así la memoria de los días por referencia y porque lo dejé algunos escritos, ¿no? De algunas anotaciones de lo que iba viendo. La imagen que tengo es cuando, después de una guerra, esa imagen después de una guerra donde no hay nadie, y un perro por ahí que andaba dando vueltas, y una persona que estaba literalmente tirando sillones, sillas afuera. Entonces había montones de ropa, de cosas en la calle, ¿no? Y todo húmedo, todo así barroso, digamos. Esa imagen que digo, qué duro que fue el volver para las familias que volvían a sus casas, que no era su casa ya, eran paredes llenas de barro, con lo que estaba dentro había que tirarlo y empezar a decir, bueno, tengo que volver a vivir acá, pero tengo que primero hacer algo, ¿no? Entonces, esas imágenes que quedan y que bueno, hoy a la distancia digo, de lo peor se puede salir, porque yo vi tanta gente que se sobrepuso, que bueno, la siguió luchando. Muchas personas, por supuesto, le hizo mucho daño, se enfermaban y bueno, muchos casos de depresión, veía tristeza, que eso, bueno, también no era parte, menos, ¿no? Porque no es para menos, ¿no? Si una vez por cualquier motivo ya te decaes, te imaginás cuando en horas perdiste todo, ¿no? Pero nos vamos a quedar con eso, ¿no? Con la posibilidad de encontrarle no sé si un sentido a todo lo que ha pasado, pero por lo menos reconfortarse con esto de habernos dado una mano, haber sentido la solidaridad de muchos que ni siquiera conocían a los santafesinos que estaban atravesando el momento y sobre todo de reponerse ante esta situación. Padre, muy valioso el testimonio, le agradecemos mucho en este día especial, gracias por hacerse ese ratito para atendernos, sabemos que está muy ocupado, de hecho está arriba del auto, pero bueno, era muy importante poder tenerlo ese ratito. Yo le decía a la producción que tenía que ir a otro lugar, estaba volviendo del otro lugar y dije, bueno, llámeme que freno, y porque quería compartir esto, ¿no? Por tal vez ser la voz de muchas personas que en ese tiempo la pasaron mal y que hoy, bueno, tal vez reclaman algo y decirle, bueno, escúchenlos porque la pasaron mal. Seguro que sí. De hecho ahora hay una marcha donde muchos de estos testimonios se van a volver a escuchar y bueno, habrá mucho también de reclamo allí, no lo dudo. Padre, gracias, le mandamos un abrazo enorme. Que sigan bien, un abrazo. Gracias. El padre Marcelo Blanche, hoy es el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Con él estuvimos hablando hace unos días nada más con motivo de la peregrinación anual de la fiesta de Guadalupe y bueno, en aquel momento lo decía él recién, ¿no? También yo recuerdo que había hablado con Arancedo porque estaban analizando si daba o no daba como para hacer esa peregrinación en una Santa Fe que estaba arrasada, cambiada, detonada estaba. fisonómicamente, anímicamente, espiritualmente.